Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a la novena sesión del curso de Qubits a Qubits. Esta va a ser una sesión práctica, será nuestra segunda sesión práctica en lo que llevamos de este curso. Y ya vamos a entrar un poco en esta segunda parte de programación a ver Qubits, Qtrits y otro tipo llamémoslos qubits que veremos hoy. Bien, entonces les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Y vamos a hablar de la representación y la simulación de circuitos cuánticos con qubits en circ, ¿sí? Circuitos cuánticos que a futuro van a ser algoritmos y que vamos a poder ejecutar en qubits, ¿verdad? Bueno, ya muchos me conocen, mi nombre es Cristian Bello del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a iniciar recordándoles que este notebook lo encuentran disponible en el repositorio de GitHub de Quantum Colombia. Sí, está disponible para que lo consulten y puedan ejecutarlo ustedes en sus máquinas. Bien, la segunda parte me la traje del notebook pasado y era donde les hablaba sobre los frameworks que podíamos utilizar para hacer programación cuántica, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar SIG, que es creada por Google Quantum AI. Nos va a permitir crear y ejecutar circuitos cuánticos tanto en simuladores como en hardware real. Y en el notebook les dejé algunos enlaces interesantes para que ustedes puedan explorar más a detalle todo el tema de SIG, así como el comando para la instalación en Python, ¿verdad? Este framework CIRC hace parte de toda una plataforma de computación cuántica e inteligencia artificial de Google que se llama Google Quantum AI. ¿Sí? Permite trabajar en simulaciones y también en hardware cuántico real. Su acceso es mucho más restringido que IBM Quantum Lab y que Qiskit, ¿sí? Pero se puede acceder a hardware real a través de colaboraciones de investigación o académicas como lo hacemos nosotros en este caso. Para esta sesión, pues no vamos a necesitar una VPN, pero conectarse a los servicios de Google Quantum. Cuando se utilizan ordenadores cuánticos reales o las simulaciones a través de su plataforma, es necesario utilizar una VPN desde Colombia y sé que puede suceder lo mismo en varios países de Latinoamérica, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Entonces, nada, vamos a la instalación. Sí, esta instalación la pueden hacer ustedes localmente en sus entornos de programación, ya sea Anaconda o Eclipse o cualquier otro, o la pueden hacer remotamente en Colab como la estoy manejando yo, que lo único que necesitan es una cuenta de Gmail para cargar el notebook que ustedes pueden descargar a través del GitHub, ¿verdad? Entonces vamos a instalar el framework, vamos a instalar Zip, ejecutamos. Este proceso suele ser rápido, depende también de nuestra red. En este caso es bastante rápido, 3 segundos y listo, ya se instaló rápidamente. Bien. Eh, listo, a ver, déjenme, yo veo cómo puedo ocultar esta celda que aparece acá. No sé cómo ocultarla. Bueno, vamos a quitar esto de nuevo. Listo, listo. Quería saber si podía eliminar esto. Bueno. Vamos a hacer entonces una breve introducción a los qubits, ¿sí? A través de los qubits. Entonces hemos trabajado los qubits como un estado cuántico o estados cuánticos que pueden tener dos niveles, 0, 1 y una combinación de posibles estados de esas bases 0 y 1, ¿verdad? Si recuerdan, en una de las clases anteriores el profesor Alcides mencionaba o nos mostraba mejor una gráfica con diferentes niveles donde estaba una onda, ¿sí? O más bien un nivel de energía para ser técnicos, donde correspondían a los niveles 0 y 1. Pero más arriba habían otros niveles de energía con los cuales aún no hemos trabajado. Entonces,
Podemos decir que cuando queremos trabajar con más de 2 niveles de energía, se está trabajando con la generalización de un qubit. Y a esta generalización las llamamos qubits, que es el objetivo principal de este curso. Entonces, un qubit puede tener más de 2 niveles, ¿sí? Entonces, pueden ser 2 niveles de energía si los vemos desde la parte física, o de más de 2 dimensiones si lo vemos desde la parte matemática, ¿verdad? Y aquí tengo 2 ejemplos, ¿sí? Bueno, parece ser que no puedo quitar esto de acá, no lo sé por qué. Bueno, yo veo si es algo que debo eliminar por acá, ¿no? Permítanme, yo cargo de nuevo esto para que no nos muestre este mensaje y sea mucho más fácil trabajar. Ahí se está conectando. Perfecto, lo ejecutamos. Yo no quiero que me muestre este mensaje, esperemos que lo pueda eliminar. Bueno, listo, perfecto. Ahora sí, tengo 2 ejemplos. El primero, muy clásico, muy conocido, y es que tenemos la superposición de 2 estados para un qubit. Que esa superposición de estados que yo llamo QED-C va a ser una combinación lineal de alfa veces el estado 0 más beta veces el estado 1. ¿Sí? Para el caso de los qubits de 2 niveles. Cuando tenemos qubits, entonces van a ser ya superposición de 3 estados. Entonces, mi estado sí va a ser igual a la combinación lineal de alfa veces el estado 1 más beta veces el estado, perdón, alfa veces el estado 0 más beta veces el estado 1 más gamma veces el estado 2. ¿Sí? Sí, y recuerden que la norma de todos estos vectores pues debe darnos 1, la norma al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el qubit ya dijimos que tiene dimensión 2 y que a partir de esa dimensión todos van a ser qubits. Algunos de esos qubits tienen algún nombre en específico. Por ejemplo, cuando tienen dimensión 3, decimos que es un Q3, ¿sí? Cuando tienen dimensión 4, decimos que es un Q4, ¿sí? Que es diferente, permítanme yo accedo de nuevo a mi cuenta, es diferente a hablar de quarks, ¿ok? Este, porque quarks es una partícula muy trabajada en física de partículas, pero en este caso los vamos a llamar Q-quarks, ¿ok? Que tienen dimensión 4 y dimensión 5. Algo muy interesante que ustedes pueden ver es qué nombres reciben ya cuando tenemos 5 dimensiones, ¿cierto? 6 dimensiones, etc. ¿Ok? Bien. En CIRC, el framework que vamos a utilizar, los qubits funcionan exactamente como hemos trabajado en cursos anteriores y en la sesión práctica pasada de los qubits. Esta vez, cuando declaramos un qubit, vamos a tener un argumento adicional y es que debemos especificar la dimensión. La dimensión va a ser nuestro nivel de energía, ¿cierto? Dimensión, nivel, en este caso lo vamos a tomar como sinónimos, y debe ser distinta de 2. ¿Por qué debe ser distinta de 2? Porque si es 2, estamos en un qubit y queremos trabajar con qubits, ¿ok? Y debemos definir puertas específicas que el profesor ha venido mostrando a lo largo de las sesiones que deben coincidir específicamente con esa dimensión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo vamos a ver en uno de los ejercicios más adelante que si no coinciden nos va a arrojar un error. ¿Ok? En CIRC, entonces los qubits y los qubits pertenecen a una subclase llamada CIRC. Una Q, Q y D. Entonces, el identificador del qubit o del qubit. ¿Ok? Y lo que les mencionaba, la dimensión debe coincidir con, con la dimensión de la compuerta que estemos trabajando. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que dice, consideremos la puerta que representa una evolución unitaria sobre 3 qubits. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 qubits, además hay un qubit y 2 qubits. Entonces, esta clase, QID shape,
¿sí? Sería los 3 qubits, perdón, los 2 qubits y los 3 qubits, ¿sí? Se deben especificar de esta manera. De manera que pues cada uno de esos arreglos pues tienen dimensión 2, dimensión 3 y dimensión 3, cada uno de ellos. ¿Ok? Veamos cómo se hace eso. Lo primero que hacemos es, ya instalamos IRC, ahora lo importamos y también importamos NumPy. Va a ser importante ya que estaremos trabajando con matrices. Entonces, es una herramienta de gran utilidad clásica. ¿Ok? Luego, estoy definiendo esta clase. ¿Sí? Qtree plus gate. ¿Sí? Y le doy este atributo que va a ser una compuerta. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta es una compuerta personalizada, entonces yo puedo definir qué es lo que va a hacer esa compuerta. En este caso, lo que hace esta compuerta es que va a sumar 1, ¿sí? A la dimensión del qubit inicial. Entonces yo voy a iniciar con un qubit, le sumo 1 y ya tengo un qubit que es un Q3, ¿ok? Entonces ahí lo estoy, aquí a modo de comentario les dejé qué es lo que hace. Entonces es una puerta que suma 1 a la base inicial de un Q3, ¿ok? Y actúa sobre 3 niveles, ¿ok? La base computacional del sistema es esta transformación, que si recuerdan bien el profesor nos mostró por qué era importante los módulos. En este caso estamos utilizando que U de X es igual a X más 1 módulo 3, ¿sí? ¿Por qué módulo 3? Ahí no lo explican, porque tenemos 3 niveles, ¿cierto? Entonces, U de 0 es 1, U de 1 es 2 y U de 2 es 0, ¿sí? Ahí tenemos los 3 niveles de energía. Ahora, lo que tenemos ahora es definir esa clase que les mostraba aquí, el QID, ¿sí? Que lo que hace es que implementa este protocolo, ¿sí? Lo podemos ver ahorita en la documentación, y lo que nos va a hacer es devolver esta tupla, la dupla 3,0, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a decir? Que nos va a retornar, si nos retorna esa dupla, lo que nos va a decir es que efectivamente estamos trabajando sobre un Q3. Y luego define una operación unitaria. Recuerden lo que os mencionaba el profe de la importancia de que sean unitarias porque a su vez son hermíticas y su conjugado es igual a él mismo por su autoconjunto. ¿Sí? Entonces, como la compuerta actúa sobre 3 niveles y es unitaria, pues su efecto va a ser unitario. Entonces, acá es donde utilizo NumPy para que me devuelva el arreglo de una matriz 3x3, ¿sí? Que actúa sobre los 3 niveles de energía, ¿sí? O sobre las 3 dimensiones. Y luego lo que me va a hacer es que me va a devolver el circuito, ¿sí? Y me va a estar dando esa dimensión más 1, ¿ok? Entonces acá estoy creando el Q-trip, ¿sí? Le estoy diciendo que va a ser el Q-trip 0, bueno, que va a estar en estado 0 inicialmente, pero que luego eso va a tener una dimensión 3. Y acá arriba, cuando definí esta puerta, entonces lo que estoy haciendo es sumándole 1 como cíclicamente o en bucle a ese sistema, entonces que me va a permitir alcanzar la dimensión 3. Aplicamos la puerta que definimos aquí arriba, Q3 plus gate, que es la que hace justamente eso, y acá es simplemente muestro el diagrama de ese circuito y que nos muestre también qué dimensión es, para ver si estamos en lo correcto. Entonces voy a ejecutar. Listo, perfecto, ya se ejecutó. Y nos muestra acá que efectivamente está el Qtrit 0 de dimensión 3 y nuestro más 1 de la compuerta personalizada, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí ya vimos cómo podemos primero crear un Qtrit, ¿sí? Que es un Qtrit de dimensión 3 y cómo podemos aplicar una compuerta personalizada, ¿sí? Bien, ahora, ¿será que podemos aplicar más compuertas y realizar otros tipos de mediciones con CIR? La respuesta es que sí, y específicamente con esta clase de CIR.QID. ¿Sí? ID es como el identificador de cada una de esas clases que vamos a utilizar y esas compuertas. Entonces, miren, esta clase
representa tanto qubits como qubits en sí. Entonces, si queremos trabajar con qubits, nunca lo hemos hecho en un curso acá del canal, nunca hemos trabajado qubits en sí, pero si ustedes quieren probarlo, es muy similar a esto, a trabajar con qubits. Y incorpora diferentes clases, el nombre, una cuadrícula, líneas de qubits. Entonces yo puedo hacer un qubit solo, una malla o una cuadrícula con muchos qubits, o puedo hacer una línea con muchos qubits o qubits. ¿Ok? Entonces miren, con esta clase, con sir.nameQID, creo un qubit llamado A, ¿sí? Ya vamos a ver cómo y especifico la dimensión. Entonces utilizo esa clase. Como primer argumento le paso el nombre que le voy a dar a ese qubit y como segundo argumento especifico su dimensión. Ok, ahí estoy creando un solo qubit. Ahora cuando utilizo la clase con el argumento GIR, que es como una especie de malla, ¿sí? Entonces lo que le voy a especificar es la posición y la dimensión en esa malla. Entonces tenemos una cuadrícula como una especie de plano cartesiano donde le voy a especificar la posición donde va a estar ese qubit, ¿sí? Que va a ser la posición 2, 0, ¿sí? Es decir, dos unidades en X, 0 en Y, y también la dimensión, ¿ok? Y también se pueden crear regiones con qubits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cuadrícula que sea 2 por 2, pero ya no de qubits, sino de quarks, es decir, qubits en dimensión 4. Entonces, utilizamos este argumento, ¿sí? Primero le damos la cuadrícula, que va a ser 2 por 2, y seguido de la dimensión. También podemos hacer lo mismo con líneas. Entonces miren que acá tenemos un qubit en la posición 1 de una línea, donde especificamos la posición, que es la 1, pero debo especificarla como 0, porque recuerden que computacionalmente empezamos a contar desde 0. Y la dimensión, como es un qubit, entonces dimensión 3. Y también puedo, dentro de esa línea, sí, que es podemos hacer una comparación o un análogo con que es una recta real, entonces puedo tener rangos o intervalos donde puedo crear qubits o qubits, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá le estoy dando el rango 0 a 4, ¿sí? Como primer argumento y luego le doy la dimensión, estoy creando qubits, ¿sí? Si no especificó su dimensión, por defecto la dimensión va a ser 2, entonces estaría trabajando con qubits. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso es muy importante siempre colocarle un nombre y especificar su dimensión. Entonces acá hay algunos otros comandos útiles en CIRC y especialmente para la representación utilizando esta clase, CIRC.QID. Luego están diferentes protocolos, ¿sí? Que nos sirven para hacer un poquito técnicas un poco más de alto nivel sobre las puertas y compuertas cuánticas que actúan sobre los qubits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita en la primera parte que les mencionaba, cuando utilizaba QID shape, ¿sí? Lo que hace es devolvernos tuplas de enteros. ¿Qué es lo que nos dice? Es la dimensión, ¿sí? Entonces arriba nos devolvía 2, ¿sí? Pero si tenemos más arreglos, entonces nos va a decir el primer arreglo tiene dimensión 3, luego 3 y el otro 3, como el ejemplo que tenemos ahí, ¿sí? Esto es importante cuando queremos asegurarnos o comprobar la dimensión de los qubits, o mejor dicho, de los qubits que estamos utilizando, ¿ok? Bien, tenemos más protocolos acá, más comandos, por ejemplo, sir.qid, que es el mismo que vimos, sir.gate, sir.operations y sir.circuits, ¿ok? Y es muy importante que la dimensión en cada una de esas clases y en cada uno de esos protocolos sea la misma, ¿sí? Que la dimensión de mi circuito, que la dimensión de mi operación o de mi compuerta coincida con la dimensión de mi qubit, ¿ok? Eso es muy importante. Bien, perfecto. Si no coinciden, lo que nos va a dar es un error y ustedes pueden comprobarlo modificando
el ejemplo acá, número 1 que tuvimos, ¿sí? Si modificamos, por ejemplo, la dimensión acá, pues nos va a arrojar un error. Ya se los dejo como tarea. Bien, entonces veamos esta. Acá estoy creando una instancia que es una puerta que la llamo gate, que va a ser la misma que utilicé en el primer ejemplo, que la llamé, tiene el mismo nombre, Qt plus gate. Y aquí, eh, perfecto. Miren que ahí el comentario me dice, es una puerta que suma 1 a la base inicial de un Qt. ¿Ok? Y acá verificamos, miren que utilizamos este check que les mencionaba acá arriba para verificar que si se esté aplicando sobre un Qt. Entonces, ¿qué nos va a devolver? Una tupla que nos va a dar la dimensión. ¿Ok? Acá nos da la dimensión, que es 3. Perfecto. Ahora veamos un poco los estados unitarios y estados mixtos y cómo manejar los canales en los Qt. Entonces tenemos varios métodos. Tenemos el método Unitary, Apply Unitary, Mixturas, que son los estados mixtos, y Cross para los canales. ¿Sí? Entonces podemos definir tanto puertas unitarias como si estuviéramos utilizando las matrices de Pauli para los qubits, que en este caso serían matrices de Murray-Gell-Mann para los qubits, lo que el profesor Alcides mencionaba en la clase pasada. ¿Sí? Que se pueden utilizar en este caso en Circa. Entonces, como estos qubits están en una dimensión mayor a 2, entonces son espacios dimensionales bastante grandes, entonces, pues cada vez que realicemos estas operaciones, pues nos va a devolver una dimensión bastante mayor a la que hemos estado trabajando. Entonces, miren cómo funcionan estos métodos para aplicar con puertas unitarias mixtas y todo el tema. Entonces, miren, lo que estoy haciendo, bueno, acá de nuevo defino la instancia para un Qt y vamos a implementar ese unitary, ese método unitario, que es una matriz unitaria 3x3, ¿sí? Ya no es 2x2 como lo hacíamos con las de Pauli, sino 3x3, que estamos aumentando la dimensión. Entonces, estoy aplicando esta compuerta unitaria a, a esa instancia inicial de mi Qt, ¿ok? Entonces, miren, para una puerta de un solo qubit, entonces es 2x2, una matriz de Pauli que puede ser 0, 1, 1, 0. Y mientras que para un qubit unitario es 3x3, como en este caso. Es una puerta de 2 qubits, ¿sí? ¿Cómo sería? Entonces es una matriz 3x3, que sería 9, ¿cierto? Porque voy a tener dos matrices 3x3. Y si tengo un Q-quar, acá me disculpan, acá es Q-quar, pues va a tener una matriz unitaria mucho más grande, ¿sí? Una matriz 8x8. Bien. Simulación, la parte creo que más importante de esta sesión es cómo puedo simular esos qubits, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es como un mapeo o un muestreo de los circuitos que nosotros tenemos para poder simularlos, ¿sí? Entonces, CIR tiene dos simuladores. El más conocido es CIR.simulator, ¿sí? Que funciona bien con la gran mayoría de compuertas y tiene otro simulador un tanto más específico cuando utilizamos estados mixtos y matrices de densidad, que es CIR.density matrix simulator, ¿sí? Que nos va a devolver los resultados de esas simulaciones de esos qubits, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el tamaño de ese arreglo de esas simulaciones? Pues fácil, va a tomar el tamaño de dimensión de cada uno de esos estados, ¿sí? Y va a ser producto entre ellos, los va a multiplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un Qtree, ¿sí? Perdón, un circuito que tenga eh, un qubit y dos qubits, pues el qubit tiene dimensión 2, los dos qubits tienen cada uno dimensión 3, entonces va a ser 2 por 3 por 3, que va a ser 18. Entonces va a ser una matriz con 18 elementos, por ejemplo, ¿sí? Y de nuevo, uno los puede comprobar si utiliza este elemento shape para comprobar la dimensión. ¿Ok? Vamos a ello.
Entonces, miren, creamos un circuito en línea, ¿sí? Que lo he llamado el qubit 0 y va a tener dimensión 3, entonces es un qtrip. Y voy entonces a estarle aplicando esa compuerta personalizada que utilicé, que es qtrip plus gate, que lo que va a hacer es sumar 1 al estado inicial de forma cíclica, de manera que vamos a tener como 3 estados, estado 1, estado 2 y estado 0. ¿Sí? Vamos a hacer la simulación con Circ.simulator. Como no estoy utilizando matrices de densidad ni estados mixtos, lo puedo hacer perfectamente acá. El resultado y pido que me devuelva el resultado. Ok, como estoy utilizando un qtrip, entonces esto en teoría me debe devolver una tupla con la dimensión que sería 3. Entonces voy a ejecutar y efectivamente me devuelve una tupla con la dimensión. ¿Sí? Como es costumbre, ya en el curso de qubits y en lo que llevamos de acá, eh, la base en la que se inician los qubits ha sido siempre estado 0. Y si queremos iniciarla en estado 1, pues lo que hace uno es aplicar una compuerta de Hadamard para colocar ese estado inicial en superposición. ¿Sí? En este caso, uno supone que todos los estados inician en 0 y luego en 1 hasta n-1. Entonces, la medición de estos estados o el resultado de esas mediciones, pues va a estar entre 0 y de a la -1. Es decir, que si tengo un qtrip, pues va a ser entre 0 y el resultado, la medición va a estar entre 0 y 3 menos 1, porque 3 es la dimensión, es decir, va a estar entre 0 y 2. Que si tengo un quaquar, pues va a estar entre 0 y 3. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, veamos efectivamente eso. Entonces, miren, acá estoy creando un circuito con tres puertas y un Q-trip. Entonces, miren, tengo acá, perdón, dos Q-trips. Sí, uno, dos Q-trips, perfecto. En línea, sí, acá le estoy diciendo que es 2 y van a tener dimensión 3. Aplico esa compuerta personalizada que les va a ir sumando 1 al qubit 0, al qubit 1 y de nuevo la vuelvo a aplicar al qubit 1. ¿Sí? Y luego le pido que haga una medida, ¿sí? Y que como están en línea, ¿cierto? Están en el eje X, pues me va a devolver una tupla de la medición. Luego le digo que simplemente muestre ese circuito y que el número de mediciones va a ser 3. Entonces va a medir una vez, dos veces, tres veces. Y me va a mostrar ese resultado. Y bien, a ver, voy a ejecutarlo. No lo he ejecutado. Me da este resultado. X igual a 111,222. ¿Qué significan esos números? Ustedes dirán, antes estábamos acostumbrados a ver de que hay cierta probabilidad de estar en el estado 0, cierta probabilidad de estar en el estado 1. Entonces, muy similar es el asunto acá, ¿sí? Porque entonces vamos a decir que ese 111 quiere decir que ambos qubits están en estado 1. Y ese 222 quiere decir que ambos qubits están en estado 2. ¿Sí? Entonces miren que ninguno de ellos está en estado 0, porque justamente yo apliqué unas compuertas. En el caso de este resultado de 111 es porque el qubit 0 solamente se le aplique una vez. Si ustedes dirán por qué el segundo qubit tampoco es 111, porque el segundo qubit se le apliqué dos veces consecutivas. Entonces ya tiene mucho más sentido. ¿Sí? Podemos ver cómo cambia el resultado y como a todos los qubits les apliqué compuertas, pues ninguno va a estar en el estado inicial, que sería 000. ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos que efectivamente se cumple lo que les mencionaba al inicio. ¿Sí? Que esos estados de superposición se pueden expresar como una combinación lineal de alfa veces el que 0, beta veces el estado 1, más gamma veces el estado 2, y le seguimos agregando dependiendo de la dimensión. ¿Sí?
donde alfa, beta y gamma, pues suelen ser y son números complejos. ¿Ok? Eso es bastante importante. Bien, entonces ya creo que esta era la parte final del notebook, ¿sí? Eh, Simplemente hice ejemplos bastante sencillos a manera de irlos introduciendo a la programación con qubits, ¿sí? De ahora en adelante voy a referirme a qubits con que pueden ser dimensión mayor a 2, que ya cada uno tiene pues sus nombres específicos, qubits, quarks, etcétera, pero iremos manejando esa notación. De acá en adelante, entonces, ya a medida que el profesor Alcides avance en la teoría y empiecen a aparecer nuevas compuertas y demás, y algoritmos con Qtrits, implementaciones y todo el tema, pues iremos avanzando en la parte práctica. Por ahora, las siguientes sesiones entonces continuarán siendo teóricas hasta que tengamos el tema suficiente para hacer estas implementaciones prácticas. Bien, eh, perfecto. Entonces ya para ir terminando, em, les recuerdo nuevamente que este notebook está de manera libre para que ustedes lo descarguen en GitHub, ¿sí? Lo busquen en nuestro GitHub, ¿sí? Por acá creo que, no sé si es posible que se muestre en pantalla el GitHub para que todos ustedes puedan acceder a él y descargarlo. Este notebook está basado en gran parte a un notebook que tiene publicado ya Google Quantum AI, ¿sí? Con unas, digamos así, medianas modificaciones que yo hice para que se adaptara al nivel del curso y, y justamente a la clase de hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces yo creo que esto sería ya todo por hoy, por esta sesión número 9. Continuamos dentro de 8 días con la siguiente sesión. Nos encontramos a la misma hora, por el mismo canal. Muchas gracias a todos por asistir. El día de hoy no tenemos preguntas y entonces estamos pendientes ante cualquier duda que pueda surgir. Este video lo encuentran en YouTube próximamente. Eh, lo solemos subir 1 o 2 días después de que hacemos la clase en vivo. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en 8 días. Feliz noche. Chao, chao.